Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Les habla su amigo Vanete. Bueno, el día de hoy hablaré acerca de la sinergia de silenciado, ataques normales y golpes críticos. Bueno, este setup inicia con la habilidad de la comandante Sinara llamada Avance Temerario, la cual hace que nuestras tropas, bueno, en sí no son las tropas sino los comandantes, entren en un estado de silenciado y emoción. ¿Qué quiere decir eso? Que en el estado de silenciado no se puede usar la habilidad de ejército activa y el estado de emoción no puede iniciar ataque de debilidad contra la alineación más débil, pero al mismo tiempo lo que nos ayuda a Sinara es que las tropas cuerpo a cuerpo usen ataques normales. Cabe mencionarte que el setup de Sinara brilla más con infantería o caballería, porque con lanceros no hay comandantes actualmente de lanceros que se pueda utilizar ataques normales, salvo el Gorel, pero solamente él, así que no tendría mucho aporte a comparación de estos comandantes que son la Rhea, el Kevin, Jon Snow, Sandor, Barret, Robb y también el Merrell. Esos son los comandantes que brillan con Sinara. Sandor, ¿por qué? Porque al llegar a 40 ataques normales inflige un daño equivalente al 550% del ataque de la tropa y también inflige sangrado. La Rhea, al llegar a 20 ataques normales, inflige sangrado y también el siguiente ataque normal va a ser un golpe crítico con un coeficiente de daño del 120%. El Kevin lo que hace es otorgar un escudo a la alineación aliada más débil o con mayores pérdidas, y también lo que hace es reducir el daño de ataques normales. En este caso el Kevin nos ayuda a tomar ventaja sobre el setup del Jaime Lannister, porque cuando entra ataque de debilidad el Jaime lo que tiende a hacer es que las tropas atacan a la alineación más débil y el Kevin como que nos ayuda a contrarrestar eso. El Jon Snow por último lo que hace que los ataques normales tienen un 20% de probabilidad de infligir un 150% de daño crítico durante 25 segundos. Por último el Barret de igual manera inflige sangrado cada 8 ataques normales, y el Robb lo que hace es aumentar el ataque de caballería por cada golpe exitoso de la caballería, lo cual vendría a ser un buen potenciador para Sinara. Las ventajas que tiene Sinara es que por lo general la gente actualmente está yendo con el setup del Jaime, lo que es ataque de debilidad. Las ballenas lo que utilizan es al Petyr Baelish en este setup, y el Baelish y el Héctor lo que hacen es en base a habilidad de ejército activa. Por el Baelish lo que hace es que cada que nuestros comandantes usan habilidad de ejército activa tienden a atacar nuestras propias tropas, pero como Sinara hace que los comandantes no puedan usar habilidad de ejército activa, no va a funcionar esa habilidad. Y el Héctor lo que hace es curar el 50% de las tropas cuando se inflige daño por habilidad de ejército activa, lo cual no va a pasar. Este setup es el más estricto de todos, ya que te exige ser infantería enfrente por los comandantes de, bueno, más que todo por la Sinara, porque los demás comandantes son de totales, así que te exige jugar infantería caballería sí o sí para que hagas más daño. Esa es la meta del setup de Sinara, y te exige también estar con esos comandantes sí o sí para que inflinja daño, ya que sola no te ayuda mucho como para generar un cambio en tu cuenta. Y por otro lado tiene desventaja con comandantes como la Margaery, Cersei y Daenerys, los cuales infligen el estado de desarmado. ¿Esto qué quiere decir? Que los ataques normales fallan el objetivo durante un periodo de tiempo. Pero seamos sinceros, un jugador promedio no va a tener a Cersei ni a Daenerys, a Margaery probablemente, pero Cersei y Daenerys no. Así que este setup sería el más viable que lo lleves, ya que tiene mucha ventaja con el setup de Jaime por lo mencionado anteriormente. Bueno,
También hay potenciadores de este setup, lo cual es la habilidad de dragón, la cual se llama habilidad de fuego de dragón. Dice: por cada 10 ataques adicionales lanzados por tropas aliadas, 40% de probabilidad de invocar a un dragón aliado para que lance un ataque de fuego de dragón con un coeficiente de daño de 180%. En rally se acumula hasta 500% y se puede activar hasta 10 veces. Bueno, ¿cómo se porta este setup en los reportes? Vamos a ver un ejemplo. En este caso, esta cuenta usa el setup completo de Sinara. Bueno, salvo el Night King, pero el Night King, la ventaja que tiene es que con cualquier tipo de setup puede ir. No interesa en realidad con quién lo pongas, ya que su habilidad de cuarta estrella es independiente, por algo cuesta muy caro. Bueno, veamos aquí lo que cada vez que inflige un crítico, la habilidad de Sinara se activa en cada segundo. Vemos que este setup es el más continuo, a pesar de que la gente al inicio menospreciaba a Sinara, decían que no servía ponerle la cuarta estrella, ya que te malogra la habilidad de ejército activa, el ataque de debilidad. Pero aquí vemos que utilizando una buena sinergia puede infligir buen daño, pero esto cabe recalcarte antes: cuando nos toca morir, nos toca. No importa el tipo de sinergia que hagamos, no importa las estadísticas, no importa nada. Cuando toca perder, amigos, y hay que saber aceptar la derrota. Pero aquí en este caso es un informe de victoria y nos damos cuenta que la habilidad de Sinara se activa muy seguido, así que actualmente para aquellos jugadores que van infantería caballería es muy recomendable utilizar el setup de Sinara, ya que nos ayuda a hacer más daño de ataques normales. Bueno, ¿qué comandantes se portan bien con Sinara? Ya habíamos mencionado Kevin, para los que no sepan, el Julian también se porta muy bien con Sinara, el Gorel, el Rob, la Rhea, el Merrell, el Barret, el Jon Snow y el Sandor Clegane. Esos son los comandantes que van en un conjunto bastante bien con Sinara. Y actualmente el nuevo comandante, que es el Daeron, que cuando llegas a un total de 50 ataques normales, dice: si un enemigo sufre de sangrado, recibe daño una vez más, y también Daeron inflige daño una vez a todos los enemigos. Así que el setup de Sinara es lo que he visto que utilizan la mayoría de ballenas. Un setup muy recomendable para vencer al setup de Jaime. Bueno, eso es todo acerca del setup de Sinara. Si te gustó el video, dejar un buen like si fue así. No olvides suscribirte al canal, dejar tu opinión en la caja de comentarios. ¿Qué opinas acerca de este setup? ¿Cómo lo puedes adaptar a tu formación de ataque o defensa? Y si eres infantería caballería, te lo recomiendo al 100%. Te he mostrado un reporte de victoria, no te he mostrado a detalles los 40 segundos, con un segundo creo yo que basta y sobra para ver lo continuo y frenético que es este setup. Bueno, sin más que agregar, eso es todo por hoy. Te ha hablado Vanete y conmigo será hasta la próxima. Bye bye.